Jürgen Eliteam, calidad para la medular. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. El cuarto fichaje ya está aquí y el Racing le ha ganado el pulso al Depor y se ha traído a su jugador de mayor calidad. Es cierto que sus números no son los de Miku o los de Quiles, pero es el jugador probablemente con mayor calidad de la plantilla que le aportaba pues, mayor fútbol al equipo. Es un jugador que luego explicaremos un poquito sus características. Llega cedido por el Watford hasta final de temporada. El Racing tiene la opción de compra una vez finalice la temporada, porque hay que recordar que Jürgen es un jugador que acaba este año contrato con el Watford, por lo que vamos a ver cómo puede hacerlo el Racing si finalmente pues realmente la rompe como esperamos en segunda división y el Racing puede aprovecharlo. Es un jugador para la medular, como digo, para el centro del campo. Y voy a explicarme. Creo que es un jugador que este año en un 4-3-3, como juega en ocasiones el Depor, es ese perfil de centrocampista de muchísima calidad y que defensivamente sea el que menos trabajo tenga que hacer, porque es el típico jugón de centro del campo, que en un 4-2-3-1 como media punta, pues no terminamos de verlo mucho, porque es un jugador que necesita venir a recibir, que no le gusta jugar de espaldas, sino que prefiere ya recibir ese primero o segundo pase y ya poder construir. Y porque también, si miramos sus cifras, no es goleador. Ha metido un gol y ha jugado todo en el Depor. 36 partidos, los 36 como titular. Por lo que, por esa parte, es un jugador que sí que lo ha jugado todo y que, hombre, solo hay que verle este año en primera ref. Que además, me imagino que la mayoría de racinguistas hayamos seguido un poquito más al Depor que al resto de rivales por estar directamente pegándonos con ellos por la primera plaza. Y es ese perfil de jugador técnico que puede venir a ser un poco ese Pablo Torres, salvando la distancia, porque yo os digo que Pablo Torres para mí es un jugador tremendamente diferencial, ya incluso en segunda división, pero no te va a aportar gol a priori. Vamos a ver luego lo que finalmente hace, pero no parece que venga con el aval del gol, porque las últimas campañas, ni en la Ponferradina, donde no metió ninguno, ni antes en el Marbella en segunda división B, lo ha roto, por lo que no te hace indicar que quizás en segunda división, que es una categoría más, vaya a marcar goles. Pero oye, es un jugador muy joven, tiene 22 años, la próxima campaña hará 23, por lo que creo que esperemos que nos pueda dar muchas alegrías y que creo que sea ese perfil del jugón de centro del campo. Vamos a ver luego la posición que le pone Guillermo Fernández Romo, si finalmente apuesta por el 4-3-3 para encontrarle un poquito más de acomodo a Jürgen, si sigue apostando por el 4-2-3-1, lo que sí que creo que en un 4-4-2 a Jürgen lo pierdes por completo, porque en un doble pivote y más conociendo a Romo, pues me cuesta mucho verle, y creo que caído a banda es como si pones a Pablo Torre de extremo, que al final pues pierdes la calidad que te da entre líneas por dentro. Vamos a ver luego finalmente cómo se apuesta por él, pero creo que es un jugador interesante, de un perfil que creo que necesita el Racing, y es cierto que no te va a dar gol a priori, pero creo que es ese fútbol necesario. Y vamos a ver luego si ese salto de la primera ref a la segunda, ya jugó en segunda en la Ponferradina, vamos a ver si ahora con el Racing, con ya 2 años más de lo que lo hizo en su momento, pues puede ser un jugador más determinante, y lo que hemos visto desde el último año en primera ref lo también podemos ver en segunda división. A ver, el Racing realmente con los 4 fichajes que ha hecho, lo que sí que sabemos y a ciencia cierta es que el Racing está fichando jugadores top de primera ref. Alfon es top en primera ref, Jürgen, por supuesto, es top en primera ref. Yo creo que Rubén sería también top en primera ref. Y creo que Aldasoro, con su perfil de jugador de quizás menos vistoso, también podría ser top en primera ref. Ahora la duda que queda es si para segunda división te van a valer para ser jugadores importantes. Vamos a ver, son jóvenes. Aldasoro acaba de pasar sub-23. Jürgen es de su misma edad. Alfon es un jugador que cumple idem de lienzo lo mismo. Y Rubén, pese a que es un poquito mayor, no es un carraca. O sea que quiero decir que en este sentido son jugadores que siguen teniendo margen de mejora, por lo que por esa parte son perfiles interesantes, pero no creo que vayan a ser los jugadores diferenciales de la plantilla, o a priori no creo que vengan quizás con ese cartel. Ojalá que lo sean y que además luego lo que venga les complemente y les haga muchísimo mejores, pero creo que en principio el Racing lo que tiene que ir a por los 5, 6, 7 fichajes que quiere hacer Guillermo Fernández Romo y Mikel Martija, sean jugadores ya con un pozo importante en la categoría, con muchísima experiencia, incluso que alguno venga de primera división, para que se vea ese músculo financiero que tiene el Racing esta temporada por medio de ese traspaso de Pablo Torre, que deja 5 millones en las arcas
y que casi amplía en 5 el límite salarial, pero no creo que a priori estas 4 incorporaciones vayan a ser incorporaciones donde hayas dejado toda la pasta, sino que realmente cuando vaya pasando un poquito más, yo creo que venza mucho más julio, se aproxime a ese inicio de liga de agosto, sea cuando los jugadores que buscan primera división bajen sus pretensiones y que los jugadores que igual están buscando cotas un poquito más altas en segunda división, pues también económicamente se ajusten un poquito más al presupuesto con el que puede ir el Racing, porque ahí sí que va a haber que gastarse las perras para firmar probablemente gente diferencial arriba, 2-3 piezas más top por completo, un central, un lateral para ambas bandas, otro perfil de centrocampista. Creo que ahí el Racing donde tiene que desembolsar por completo y luego finalmente a ver cómo se desencalla la situación de los jugadores del Athletic, los Ezquieta, los Íñigo Vicente y demás, si finalmente recalan en el Racing o no. Y luego a ver en modo de salidas lo que hay. Bustillo va a salir cedido a un equipo de primera división RFEF. Creo que lo de Borja Domínguez y Sergio Marcos con las incorporaciones que van llegando, pues oye, no hay ni que decirlo, pero evidentemente va a haber que negociar porque tienen contrato y fichas la mar de interesantes para ellos. Luego el caso en defensa también de Juan, que a priori sería interesante una cesión, como en el caso de Bustillo, para que se siga fogueando y porque además tiene 2 años más de contrato con el primer equipo. Y luego algún otro perfil, pues por ejemplo Bobadilla. Vamos a ver cómo responde para segunda división o si realmente hay que buscarle algún tipo de salida y poquita cosa más porque mirando la plantilla no hay demasiados puestos, por ejemplo lo de Isma López, que al tener 2 años de contrato pues va a haber que negociar de alguna forma porque me parece difícil que un jugador que no ha contado nada en primera RF vaya a contar luego en segunda división. Pero bueno, un poquito por ahí se está moviendo el Racing en el mercado. Creo que está fichando, ya os digo, jugadores top de primera RF y que ahora nos queda un poco la duda de si para segunda división van a ser jugadores realmente aprovechables, que ojalá que sí lo sean, pero un poco la tónica general hasta el momento no está fichando primeras espadas, pero está fichando jugadores muy interesantes. Yo creo que con Alfon creo que nos vamos a acertar desde luego. Creo que en el caso de Jürgen es un jugador que me tranquiliza porque viene a hacer un año espectacular en primera RFEF. Y luego vamos a ver Rubén, que yo creo que es un jugador central cumplidor para lo que puede tener, que aporta velocidad y un perfil distinto. Y luego en el caso de Aritz Aldasoro, es donde puede tener un poco la incertidumbre de qué perfil de jugador va a ser, porque no es muy vistoso. Y tampoco es que venga de romperla este año en segunda división. Así que vamos a ver, pero sigue avanzando el Racing, entramos en el mes de julio y las negociaciones tienen que seguir ampliando. El martes, ya sabéis, se presentan las camisetas en el Piquillo, en los jardines de Piquillo a las 6 de la tarde, público que podrá ir a verlo. Y por la mañana, primer entrenamiento de la temporada y el lunes a las 12 la presentación de Mikel Martija como nuevo director deportivo del Racing. Y ahora como siempre llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, ahí quiero que le deis a like, suscribíos por favor para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último dejadme vuestra opinión, ¿qué os parece la llegada de Jürgen al team? ¿En qué posición lo colocaríais? ¿Lo conocíais mucho? Describirlo si queréis que tiene alguna característica que no haya mencionado ya. En definitiva, ¿qué queréis que fiche el Racing? ¿Qué os está pareciendo los fichajes? Lo que queráis, que lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios o después en mis redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.